Hay crímenes que parecen imposibles de comprender, casos tan oscuros, tan brutales y tan perturbadores que uno se pregunta cómo pudo pasar algo así dentro de una casa, en una ciudad normal, en un barrio normal, entre personas que en teoría formaban parte de una misma familia. Hoy vamos a hablar de uno de los sucesos más escalofriantes de la crónica negra reciente en España, el caso del llamado Caníbal de Ventas, un crimen cometido en Madrid dentro de una vivienda familiar que dejó helado a todo el país por la violencia del asesinato, por lo que ocurrió después y sobre todo porque la víctima era, sí, su propia madre. Antes de entrar en esta historia, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios si recuerdas este caso o si es la primera vez que escuchas hablar de él, porque créeme, lo que viene a continuación no es una película de terror, no es una leyenda urbana, ocurrió de verdad. Atentos, el protagonista de esta historia se llamaba Alberto Sánchez Gómez. Era un joven madrileño que acabaría siendo conocido con un apodo macabro, el Caníbal de Ventas. Su madre era María Soledad Gómez. Ambos convivían en un piso de Madrid, en una zona cercana a Ventas, y la relación entre ellos estaba lejos, muy lejos de ser tranquila. Según se fue conociendo durante la investigación y el juicio, en aquella casa había una convivencia deteriorada, conflictos familiares, problemas acumulados y señales previas de que algo no iba bien. No estamos hablando de una discusión puntual, ni de un mal día, ni de una pelea aislada. Estamos hablando de un ambiente que, según las informaciones publicadas, arrastraba problemas desde hacía tiempo, mucho tiempo. Y aquí aparece una de las primeras preguntas incómodas del caso. ¿Cuántas señales tuvieron que aparecer antes de que ocurriera la tragedia? Porque muchas veces, cuando un crimen así estalla, la sociedad se queda mirando el horror final, pero olvida mirar el camino que llevó hasta allí. María Soledad desapareció de la vida cotidiana de sus conocidos. Pasaban los días y una amiga suya empezó a preocuparse. No la veía, no sabía de ella, algo no cuadraba. Esa inquietud fue clave, porque gracias a esa preocupación se acabó alertando a la policía, y cuando los agentes llegaron al domicilio se encontraron con una escena que marcaría para siempre a quienes entraron allí. Lo que había dentro de esa vivienda era tan brutal que el caso saltó rápidamente a los medios. Alberto fue detenido y, según las crónicas judiciales y periodísticas, admitió lo ocurrido con una frialdad que dejó impactados incluso a los investigadores. La víctima no solo había sido asesinada. Después del crimen, el cuerpo fue descuartizado y Alberto llegó a consumir partes de los restos. Este detalle convirtió el caso en uno de los más estremecedores de España, no solo por el acto en sí, sino por el contraste entre la monstruosidad del crimen y el escenario. Una vivienda familiar, una madre, un hijo, una convivencia rota y una tragedia que parecía imposible de asimilar. Pero la historia no se queda solo en el horror físico del crimen. Hay una parte igual de inquietante, la actitud del acusado. Durante el proceso se habló de su estado mental, de sus problemas, de su consumo de sustancias y de si realmente era consciente de lo que había hecho. La defensa trató de llevar el caso hacia la idea de una alteración mental grave. Él llegó a decir que escuchaba voces. También se habló de delirios, paranoia y una supuesta pérdida de control. Sin embargo, el tribunal no aceptó que sus facultades estuvieran anuladas en el momento de los hechos, y este punto es fundamental, porque marca la diferencia entre una persona considerada inimputable por una enfermedad mental grave y una persona condenada penalmente por sus actos. La Audiencia Provincial de Madrid entendió que Alberto debía responder ante la justicia. Fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión por homicidio y profanación de cadáver, una pena que para muchos sonó incluso corta teniendo en cuenta la atrocidad del caso. Y aquí se abrió otro debate. ¿Cómo se castiga un crimen que rompe todos los límites morales? ¿Cómo se mide judicialmente algo que para la sociedad resulta casi imposible de digerir? Porque, amigos, una cosa es el Código Penal y otra muy distinta es la sensación de horror que deja un caso como este. Para la ley se juzgan delitos concretos. Para la opinión pública se juzga también la impresión, la repugnancia, el miedo, la incredulidad, y en este caso la opinión pública quedó completamente sacudida.
Uno de los elementos más duros de esta historia es que no hablamos de dos desconocidos, no hablamos de un encuentro casual, ni de una agresión en la calle, ni de un crimen cometido por alguien externo. Hablamos de un matricidio, un hijo que mata a su madre, y eso golpea de una manera distinta, porque la relación madre-hijo suele asociarse con protección, cuidado, dependencia, afecto o como mínimo vínculo familiar. Por eso este caso provocó tanta conmoción, porque rompió una barrera psicológica muy profunda. La casa, que debería ser un lugar seguro, se convirtió en el escenario del horror. La familia, que debería ser un refugio, se convirtió en el centro de la tragedia. Y la persona que debía estar más cerca de la víctima acabó siendo su verdugo. Durante el juicio, el jurado popular declaró culpable a Alberto. La sentencia recogió que no se apreciaba una anulación de sus facultades mentales. Es decir, el sistema judicial entendió que aunque pudieran existir problemas personales, consumo de drogas o una conducta perturbadora, eso no bastaba para eliminar su responsabilidad penal. Este matiz es muy importante, porque muchas veces se simplificaban estos casos diciendo estaba loco o era un monstruo, pero la realidad judicial suele ser mucho más compleja. Claro que puede haber trastornos, adicciones, comportamientos extraños y aún así responsabilidad. Puede haber una personalidad deteriorada y aún así conciencia suficiente. Puede haber una mente oscura sin que eso borre el delito. Y ahí está una de las claves del caso. El horror no siempre viene acompañado de una explicación limpia. A veces no hay una respuesta cómoda. A veces no existe una frase que lo resuma todo. Y quizá por eso este crimen sigue generando tanta inquietud años después. También se habló mucho de la vida previa de Alberto. Se publicó que había tenido problemas de conducta, conflictos familiares, dificultades de salud mental y consumo de sustancias, pero nada de eso borra a la víctima, y este punto conviene repetirlo. En los casos de Crónica Negra, el foco no debe devorar a la persona asesinada. María Soledad no puede quedar reducida a la madre del caníbal. Era una mujer con una vida, con amistades, con una historia y con un entorno que terminó destrozado. El morbo del apodo puede atraer titulares, pero detrás del titular había una víctima real y también había un hermano, familiares, conocidos y vecinos que tuvieron que convivir con el impacto de una historia imposible de olvidar. Años después de la condena, el caso volvió a aparecer en los medios cuando se informó de que Alberto había ingresado en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén, en Alicante, a petición propia. Según esas informaciones, solicitó ayuda por su estado mental. Este detalle reabrió el debate sobre qué se debe hacer con criminales que, aun siendo condenados, presentan problemas psicológicos o psiquiátricos. Amigos, el caníbal de Ventas fue condenado, pero la herida social que dejó el caso sigue ahí, porque no fue un crimen cualquiera. Fue uno de esos sucesos que hacen que la gente se pregunte qué está fallando cuando una historia familiar acaba de una forma tan salvaje. Y ahora sí, quiero leerte a ti. Déjame en comentarios qué opinas de este caso. ¿Crees que la condena fue suficiente? ¿Crees que el sistema pudo actuar antes? ¿Crees que en este tipo de crímenes se habla demasiado del asesino y demasiado poco de la víctima? Si te ha parecido interesante este vídeo, deja un buen like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguiremos analizando la Crónica Negra con intensidad, con respeto por las víctimas y sin maquillar la realidad. Hasta el próximo vídeo.